Bienvenidos a un nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy tenemos como invitada a Lisabel Mónica. Para introducir a Lisabel, Isabel estudió Historia Universal en la Universidad de La Habana y ha cursado diversos cursos de posgrado especializados en escritura y narraciones breves. Es coordinadora desde el año 2007 del proyecto internacional multifacético de LIS y la revista virtual homónima, y ejerce la crítica y el arte literario. Entonces, ha ofrecido diversas presentaciones y ponencias y lecturas en numerosos eventos en Cuba y en diversas universidades de Estados Unidos. Entonces, hoy vamos a comenzar haciéndole algunas preguntas. Yo quisiera principalmente que para comenzar Lisi nos comente brevemente cómo comenzó a escribir, cuáles fueron inicialmente los temas que les interesó y cómo ha ido convergiendo su obra hacia este momento presente. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Comencé a escribir de niña y los primeros temas fueron infantiles, obviamente, y luego vinieron muchos más temas, ¿no? Cualquier tema que me llame la atención, que constituya más bien un interrogante para mí, se puede convertir o es susceptible a convertirse en un tópico de mi escritura, ¿no? Temas de diferencia de orientación sexual, eso me llamó la atención durante un tiempo, y temas lésbicos y el asunto de la bisexualidad, que todavía es algo muy poco comprendido tanto por los homosexuales como por los heterosexuales, y los conflictos, ¿no?, que eso genera en la sociedad me llamaron la atención y han sido temas de mis cuentos sobre todo, y de algunos poemas también. Y temas políticos, temas sociales, muchos, además de esto que también es un tema político y social. Los temas de la falta de libertad de expresión en Cuba, los temas de la falta de derechos, los temas de una sociedad civil prácticamente inexistente y por ahí, ¿no? Tienes 3 blogs. Uno que es principalmente tocando temas personales, otro que es relacionado con el proyecto del LIS, y el último es Cuba Fake News, ¿no?, que son como noticias falsas acerca de Cuba. Un poco conversanos acerca de estos 3 blogs, cuál es la diferencia entre ellos, cómo los manejas. Bueno, tengo 3 blogs ahora, he llegado a tener más de 3 blogs realmente, es decir, he llegado a manejar más de 3 blogs. Y yo no escribo los 3 blogs precisamente. En estos momentos tengo 2 blogs personales, uno que es en inglés, y empecé a escribir cuando estuve en Estados Unidos. Está desarrollado de una manera muy incipiente porque mi experiencia con la lengua, con el inglés, es todavía bastante primaria. Y de todas formas me decidí a emprenderlo por las mismas razones que me decido a emprender un cuento con tópicos determinados que me interesan, que se conectan con mi experiencia y entonces los abordo. Y es una forma de exploración sobre todo de mis relaciones con el idioma y mis relaciones también con Estados Unidos, ¿no?, cuando estuve ahí. Y el otro blog es un poco más viejo, es el primer blog que emprendí en el 2007, Paladeo in Deleite, que es mi blog personal en español. Y estos dos son mis 2 blogs personales, los otros son proyectos. Yo tengo una faceta de activista bastante intensa, es decir, ocupa bastante tiempo de mi vida. ¿Y cómo se siente mantener un blog desde Cuba, ¿no?, con todas las limitaciones que demás sabemos? No solamente la parte técnica, ¿no? La parte técnica sabemos que la conexión es muy mala, es muy cara también, o hay que buscarla en el mercado negro, o cosas de ese estilo, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, en relación a las presiones que pudiera sentir por escribir un blog independiente donde tú te tomas el derecho de decir las cosas que tú piensas, cómo las ves. Bueno, he tenido presiones, pero no he tenido francamente tantas presiones como otros blogueros que están aquí presentes, por cierto, ¿no? Y quizás porque
yo no soy una persona que busco una reunión, ¿no? Con un grupo específico, me muevo en diferentes grupos. Me interesa mucho el diálogo, por ejemplo, ¿no? Y me interesa mucho ir al lanzamiento de la revista Voces de Orlando, y que hace junto con Giovanni Sánchez también. Y me interesa tener un diálogo con blogueros abiertamente disidentes, y me interesa tener un diálogo con funcionarios culturales de la Asociación Hermanos Ahí, por ejemplo. Estoy hablando de dos ejemplos de personas que no, en la esfera pública no se sitúan en el mismo espacio, y cuando se refieren a asuntos de orden ideológico, ¿no? Yo me he manifestado explícitamente en contra de muchas posiciones del gobierno, y tengo una postura ideológica bastante, bueno, además de abierta, bastante franca. También tengo conocimiento y tengo relación con algunos muchachos del Observatorio Crítico, que son muchachos que están tratando de conservar algunas de las líneas que siguió la revolución, etc. Yo no estoy a favor de la revolución en ningún sentido. Yo me manifiesto en contra de la revolución cubana, sí, en contra del sistema establecido ahora mismo. Sin embargo, me interesa mucho el diálogo. Quizás esa forma de manejar el asunto hace que no tenga una fácil etiqueta o algo así. Leía en una entrevista con la bloguera Claudia Cadelo que comentabas que el blog está siendo transformado para derivar en un sitio de arte y literatura en línea. ¿Qué diferencia ves entre un espacio de literatura, un espacio físico y un espacio en Internet? Bueno, hay muchísimas diferencias. El espacio de Internet, el espacio virtual, es muy diferente al espacio físico. Una de las razones del desplazamiento al espacio virtual, y casi por todas las personas que usamos el espacio virtual, es porque el espacio físico es muy difícil de usar. Y bueno, en los últimos discursos oficiales, incluso Raúl Castro dijo que el pueblo tiene derecho a defender sus calles, etc. Esta posición de que la calle es de los revolucionarios, y los que no sean revolucionarios o los que traten de hacer en esas calles o poner en práctica algún tipo de performance no revolucionario están sin derecho en ese sitio, hace muy difícil el uso del espacio físico. Entonces el espacio virtual es ese sitio que no tenemos en el espacio físico en muchos sentidos. Y es una de las razones, creo, de desplazamiento hacia el espacio virtual por los blogueros, incluida yo, ¿no? En el segundo encuentro que tuvimos, que fue con el filósofo Alexis Jardines, él hizo mucha referencia a la conocida frase de Fidel de dentro de la revolución todo contra la revolución. Y bueno, él pasaba que muchas de las políticas intelectuales y de todo tipo que se ha llevado en este país llevan ese sello. Este año se cumple el 50 aniversario de las famosas reuniones en la Biblioteca Nacional. ¿Qué crees tú del futuro de esa frase en nuestro país? Cuando a mí me hablan del futuro, yo pienso en el presente, ¿no? Es decir, no pienso que se me pueda hablar o pensar en el futuro sin partir desde el presente, y por supuesto desde el pasado también un poco, ¿no? Y el presente, la frase está muy vigente en las políticas y las prácticas gubernamentales represivas. Y está también esto de la batalla de ideas. Es decir, la frase tiene total vigencia, aunque sí, por supuesto, hay modos de... Si no estamos en los años 70, ni en los 80, ni en los 90. Hemos tenido diferentes modos de resistencia a la frase, y hemos tenido otras maneras de tratar de jugar con esa frase. Jugar es una palabra muy suave. De empujar la frase, o de empujar lo que la frase representa en la práctica, y encontrar vías donde la frase deje de tener una efectividad y se pueda
se puedan tener posiciones y primero que no entren dentro de esas, dentro o fuera, o revolucionario o no revolucionario, porque hay mucha gente que sencillamente no le interesa la política y son etiquetados como no revolucionarios o como revolucionarios de independencia. El gobierno tiene mucha falta de imaginación en este sentido, ¿no? Pero es una falta de imaginación que conviene, ¿no? Y la distinción está porque la distinción es útil, porque la distinción es represiva, es útil para eliminar comportamientos que no se quieran tener en el panorama social, en la vida social, etc. Bueno, como muchos conocen, hace unos días empezó a haber toda una polémica con el pintor Pedro Pablo Oliva, ¿no? Y casualmente leí hace 3 días en el periódico Juventud Rebelde que había un artículo donde, no recuerdo el nombre del periodista, criticaba a las personas que crean, según él plantea, divisiones por posiciones extremistas. Eso me llamó la atención porque, bueno, el texto que en una carta que escribe el pintor, él habla claramente que él está a favor del multipartidismo, todas estas cosas, ¿no? Que aquí son completamente rechazadas, ¿no? Por supuesto, dentro del texto del periodista, en una parte dice la crítica sí, pero dentro de la revolución. Pero sin embargo, lo que estaba hablando, solo el hecho de plantear multipartidismo, ya eso no implica exactamente el concepto que se maneja de revolución. Entonces, me pareció muy ambiguo el manejo que estaba haciendo el periodista de esta polémica, ¿no? Lo curioso de esto, sí, cuando yo digo falta de imaginación, ¿qué es lo que pasa? En la práctica tú no puedes calcular la realidad desde una concepción binaria tan estrecha. Tú no puedes, lo que te decía, hay mucha gente que ni siquiera se plantean, la mayoría de las personas no se plantean, soy revolucionario, no soy revolucionario, cuando tiene que tener o poner en práctica un montón de actitudes que son catalogadas luego como revolucionarias o no revolucionarias, en dependencia de con qué chocan, ¿no? Si chocan con alguna frontera ideológica, si chocan o a veces chocan con un individuo y en términos personales se aplica la censura. Es decir, es una etiqueta que se aplica por conveniencia, es una etiqueta muy estrecha y realmente no es posible medir la realidad así. Entonces tiene que ser arbitraria, tiene que ser ambigua muchas veces y caprichosa, ¿no? ¿Y cómo sientes tú que ha afectado a la vida intelectual y artística en general esta situación? Porque han sido largos años, 52 años, bueno, 50 años después de la famosa frase esta. ¿Cómo tú sientes que eso ha afectado? Hay muchos intelectuales, artistas cubanos que están en el exterior. Yo creo que son más o menos obvias las razones, es decir, las razones no, las consecuencias para los artistas y los intelectuales en general, o los artistas y los intelectuales, que no necesariamente tiene que ser lo mismo. Y pienso que las consecuencias son más o menos obvias, de nuevo es un mecanismo represivo y sirve precisamente para tratar de eliminar del camino todo lo que pueda constituir una amenaza para el sistema, ¿no? El sistema que es un sistema totalitario y se defiende como puede, ¿no? Las defensas son estas, y catalogar de una manera que no permita la duda cuando es aplicada. Esta herramienta es una herramienta de control y al mismo tiempo que permita la arbitrariedad y un comportamiento caprichoso, un juicio caprichoso por quienes lo aplican, ¿no? Esa flexibilidad que la herramienta tan estrecha deja sirve a quienes la aplican. Entonces, no sé, conectando de nuevo con tu pregunta acerca del futuro, me parece que en términos prácticos no es algo que pueda durar mucho tiempo más, ¿no? No puedo decir tiempo, décadas, no 20 años, 5 años, no me atrevería a hacer eso. Pero sí pienso que en la práctica se ha violentado eso muchas veces. Se ha violentado no
se ha violentado el mecanismo, no el verlo de un lado o de otro, sino el mecanismo, ¿no? Y el mecanismo se ha violentado poniendo en evidencia que es un mecanismo muy estrecho, poniendo en evidencia que es un mecanismo cuya función es sencillamente reprimir, que no tiene otro sentido, y que incluso como herramienta de represión es bastante falta de imaginación, ¿no? Entonces no creo que tenga mucha vida. En términos lógicos se me ocurre decir esto, pero en términos prácticos no sé realmente, ¿no? Es también un gobierno autoritario y cuando hace las cosas muchas veces no lo hace pensando si la gente se lo va a creer o no. De hecho lo hace contando con que la gente no se va a creer que estos mecanismos tienen sentido real, ¿no? Lo hace contando con que es un mecanismo que va a funcionar, que cuando se aplique, aún la gente sabiendo que no tiene sentido real y ellos sabiendo que no tiene sentido real, va a funcionar porque es un juego que va a ser práctico, ¿no? Bueno, hace un tiempo descubrí en internet una entrevista de un periodista de apellido Serrano en los años 70 con el escritor mexicano Octavio Paz. Me pareció muy interesante la entrevista y bueno, tomé unas notas de ella y quería leerte a ver qué piensas tú de una tesis que plantea Paz acá. Dice, el gran criminal del siglo XX es el Estado centralista que monopoliza el poder político económico y que se hace dueño incluso de las almas. Bueno, no concuerdo con el tono, no... Sí, primero me parece un tono muy dramático, ¿no? El de Paz, el gran criminal del siglo XX. Yo no sabría escoger un criminal que sea el gran criminal del siglo XX en principio, ¿no? Sí, no concuerdo con el tono de la frase, en primera instancia. En segunda instancia, ya me estás preguntando subjetivamente qué me parece, ¿no? Y yo no soy anarquista, es decir, yo no pienso que el Estado tiene que ser anulado de plano y ser sacado de camino. No es mi tendencia, yo no creo que tenga la razón. Yo no creo que los anarquistas estén equivocados tampoco. Sencillamente mi tendencia de pensamiento no es esa, ¿no? Yo pienso que el Estado tiene utilidad. En Cuba, desgraciadamente, el Estado y el gobierno se volvieron una misma cosa, pero no necesariamente tiene que ser así. Si 50 años de un gobierno que no se ha reelegido, que se ha perpetuado de manera autoritaria, no significa que tengamos que confundir Estado con gobierno. Me parece que el Estado es muy útil en muchos sentidos aún. Si en algún momento deja de ser útil, también abogaría por el final del Estado, ¿no? En el artículo La máquina de la felicidad mencionas algo, déjame leer un fragmento. Dice, no queremos cambiar el mundo, queremos contribuir con algunos pedacitos y dejar que cada cual tome su parte en un desorden global que no tiene por qué arribar a ningún estatus asociado con un telos de perfección. O sea, un poco nos puedes hablar cómo ves de alguna forma la interacción del individuo en la sociedad. Hay muchas ideas en juego ahí, que es un fragmento también. No sé, si yo estaba asumiendo un nos, que ya es un poquito peligroso, y estaba hablando por un grupo de personas que estábamos formando parte de este proyecto, el proyecto de los superdemocráticos, que fue una iniciativa de una institución alemana que trabaja con tecnologías de redes y sociedad civil, ¿no? Entonces ellos tuvieron la iniciativa de hacer un blog colectivo entre alemanes y latinoamericanos. 14 alemanes, 15 latinoamericanos de distintos países de Latinoamérica. Y yo fui una de las personas elegidas para este blog colectivo y estaba asumiendo ese nos un poco, ¿no? Y estaba asumiendo en el momento en que ese artículo fue generado, la discusión estaba también tomando un matiz de
de discutir tendencias generacionales, ¿no? La visión de las generaciones más recientes con respecto a la visión de generaciones anteriores a la mía. Y es decir, a la mía, que es la edad promedio de todos los que estábamos participando en el blog en ese momento. Estamos hablando de personas de 25 a 35 años más o menos, ¿no? Entonces, estábamos respondiendo en este proyecto a preguntas sobre el cuerpo en nuestros países, en cada uno de nuestros países, ¿no? Y también pasado por el tamiz de la experiencia personal. Y no solo sobre cuerpo, sobre la democracia o el ideal de democracia, sobre los derechos civiles, en fin, una serie de preguntas de este tipo. Y entonces este documento se genera a partir de ahí. Cada uno estaba diciendo qué era lo que pensaba que era una característica más o menos común entre todos nosotros por razones generacionales y nuestra visión sobre la sociedad actual en cada uno de nuestros países, un poco. Y con respecto al concepto que manejas tú de generación cero, quisiera un poco que me comentaras cómo tú ves esta visión tuya que tú tienes de generación cero y el paradigma que había del hombre nuevo. Generación cero es una frase que tuvo suerte, es decir, y la primera persona que le presta mucha atención a la frase es Polina, otra escritora, y luego yo también recojo un poco la frase. La recogemos con fines prácticos, ¿no? Sí, porque nos sirve para decir algunas cosas que de otra manera tendríamos que dar un poco más de vueltas para decir. Estamos hablando de una suerte de generación o de pensamiento generacional o sensibilidad generacional. En este caso yo estoy hablando específicamente, Polina también, y creo que Orlando también, de la literatura. Es decir, estamos hablando de una generación literaria. Estamos hablando de quienes empiezan a publicar libros a partir del año 2000. Un poco por eso generación cero, porque rompe con el milenio. En cuanto a la comparación hombre nuevo, generación cero, bueno, es un poco difícil. Primero porque son cosas muy disímiles. Y segundo porque habría que establecer fronteras muy claras. No siempre esas fronteras son tan claras, pero podemos intentarlo. Y El Hombre Nuevo es un proyecto que fracasó en muchos sentidos, ¿no? Y quizás alguien tiene otra opinión, pero esa es mi impresión. Y El Hombre Nuevo era una especie de Frankenstein, se ha visto como un Frankenstein con tendencias morales específicas, orientado por supuesto hacia las necesidades de la ideología gubernamental. Una especie de invención revolucionaria, ¿no? Y en cuanto a la generación cero, yo de lo que estoy hablando acá es de otra cosa, es de cuáles son las características de la literatura de estas personas que comienzan, sobre todo los más jóvenes, ¿no? De estos jóvenes que comienzan a producir su literatura a partir del año 2000 hacia acá. Estamos hablando, por supuesto, de valores que no tienen mucho que ver y que no coinciden en casi nada con este hombre nuevo. Primero, no tratan de tener una especie de estatutos de valores coincidentes para todos. Son personas muy disímiles, no les interesa porque yo me incluyo, nos interesa tener los mismos valores, o tener una moral, ni siquiera nos interesa discutir mucho acerca de nuestros comportamientos éticos, ¿no? Sí, algunos de nosotros estamos interesados en los problemas sociales. Orlando tiene preocupaciones sociales muy fuertes. Yo tengo preocupaciones sociales bastante fuertes también. Tengo esta faceta que te decía de activista bastante intensa.
Pero hay muchos de los escritores de esta generación, muchísimos, la mayoría yo diría, que no les interesa, no tienen preocupaciones ni se ocupan en los asuntos que nos ocupamos Orlando y yo, por ejemplo, y otros, sino que lo que están haciendo es producir su literatura desde su visión y esa visión es muy variada. Hay un espectro muy variado de visiones en esta generación. Características más o menos generales, esto es como hacerle una fuerza, ¿no? Pero se hace. Es lo que yo hago un poco cuando hablo de esto, de las generaciones, para decir cuáles son las características generales que yo noto son un cambio con respecto a la literatura que se publicó antes o que se ha estado publicando antes, en los años 90, por ejemplo, que son las generaciones que nos preceden a nosotros. Es la generación inmediata que nos precede. Las características de la generación cero con respecto, es decir, que la distancia de la generación de los 90. Primero, la generación de los 90 tuvo que romper un montón de prejuicios sociales que había. La generación de los 90 es la generación que empieza a producir una literatura relacionada con la llamada crisis de valores del periodo especial, con la crisis económica gigantesca que hubo, todos los problemas sociales que afloraron. Es una literatura que se ocupó mucho de hablar de diferencias de orientación sexual y de que por primera vez se hicieran explícitas que no estábamos hablando del hombre nuevo heterosexual, por ejemplo, ¿no? Que no estábamos hablando de un ciudadano, que no podíamos hablar de un sujeto cubano heterosexual, ¿no? Porque tal cosa no existe. Sí, tenemos un sujeto cubano muy polifacético. Y tenemos homosexuales, tenemos jineteras, también es una literatura que trató, y jineteros, de sacar todas estas cosas que se ocultaban o de las que no se hablaba, sacarlas a la luz. Es una literatura que trató también de elaborar determinados manifiestos literarios para violentar un poco lo que venía siendo la tendencia literaria anterior, ¿no? Una tendencia literaria bastante hegemónica y bastante homogénica también. Y es una literatura que tiene que empezar a tumbar todos estos muros, ¿no? Cuando tú coges algunos de esos libros, en Ana Lucía Portela, sí, también, ves eso, ¿no? Ves que están tumbando estos muros, están tratando de que todas estas cosas sean visibles y están hablando de estos temas. Es el momento de ventilar estos temas. Nosotros ya pasamos por ahí, es decir, ya tuvimos esa experiencia a través de estos escritores, ¿no? Y en el 2000 ya no es tan necesario decir hay una jinetera, porque sabemos que hay una jinetera. Y convivimos con las jineteras, le damos la mano a las jineteras, somos las jineteras muchas veces. Me parece que es una generación que ya pasó por esta, es decir, que ya no tiene que hacer estos gestos un poco dramáticos todavía de eliminar los muros, sino que tampoco quiere construir otras cosas en lugar de los muros que se eliminaron, ¿no? Sino que quiere ver qué hay, ¿no? Y ver qué hay entre nosotros mismos, donde ya te digo hay muchas diferencias y donde no tenemos certezas. La generación de los 90 todavía trata de ver, bueno, a ver, estas no son las certezas, el hombre nuevo es una falacia, existen todas estas cosas que se supone que no existían en la sociedad, tenemos un montón de problemas, tenemos crisis de valores, tumbaron muchos de los valores que se supone eran los valores de la sociedad cubana revolucionaria, y lidiaron con esos valores, batallaron con ellos un poco, ¿no? Un poco, no bastante. Y nosotros no tenemos que hacer eso, ya ellos lo hicieron por nosotros. Nosotros estamos en una fase y que creo que se conecta un poco con el momento en que está el país, ¿no? Que es quizás por un lado un poco más desorientada,
y por otro lado tiene la ventaja de no estar buscando las nuevas certezas. Nosotros nos construimos manifiestos literarios. Cuando lo hacemos es más bien para decir por qué estamos de acuerdo con otros manifiestos, pero no para decir cuáles son nuestros manifiestos, lo que vamos a poner en su lugar, ¿no? E incluso muchas veces es para decir que estamos en desacuerdo con el manifiesto mismo. Entonces, las características de esta generación es un poco buscar, explorar, jugar mucho, cogerse las cosas con menos dramatismo, porque el dramatismo, bueno, por diversas razones, ¿no? Cada uno te puede dar la razón por la cual se cogen las cosas con menos dramatismo. Mi razón es que el dramatismo es muy peligroso. El dramatismo lleva a zonas muy peligrosas, ¿no? Hay mucha menos intolerancia y es una generación de diálogo, me parece. Déjame hacerte una pregunta con respecto a la parte inicial que habíamos empezado a conversar sobre Internet. Internet y todo este mundo virtual realmente está moviendo mucho las fronteras de muchos conceptos y muchas estructuras, ¿no? Bueno, todo esto que está pasando en el mundo árabe es una muestra palpable y física, ¿no? En el artículo este que escribía sobre los superdemocráticos, tienes una frase acá que quiero leer, que dice: una patria virtual, una patria que no lleva la inscripción de los nacionalismos o las historias o mitos fundamentales y aglutinadores de un pathos común. Una patria que reconfigure la patria delimitada por lugares de nacimiento o anclajes territoriales y especificidades físicas geopolíticamente codificadas. Entonces, te quería preguntar un poco dentro de este concepto que empiezas a manejar acá, ¿cómo ves tú la cuestión de la nacionalidad en la nación cubana? ¿Cómo ves tú con todas estas fronteras que se empiezan a mover, con todas estas estructuras que se van rompiendo, con toda esta conectividad que hay, con cubanos que quizás algunos están en un extremo que no tienen nada que ver y tienen un entorno totalmente distinto al que tenemos nosotros, pero sin embargo hay un espacio donde convivimos, ¿no? Y todos los sitios estos que hay en internet, es increíble la cantidad de gente que cuando cualquier sitio que uno pueda ver de dónde vienen visitas a los lugares más increíbles, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que esto empieza a cambiar toda la cuestión, la visión que tenemos de nacionalidad, nación, patria, porque hablabas también ahorita de todos esos conceptos que se manejan con este asunto del hombre nuevo y todo esto? ¿Cómo ves tú? En principio yo creo que el concepto de hombre nuevo es algo que incluso oficialmente se dejó atrás porque perdió completamente el sentido, precisamente en la década de los 90, me parece, ¿no? Entonces eso es algo con lo que ya no hay que luchar, ¿no? Ya eso se quedó por el camino y se cayó por sí mismo. Y en cuanto a una nación, yo me refiero acá sobre todo a una Cuba que no solamente está localizada geográficamente. Estamos hablando de un país que tiene muchísimos emigrados y emigrados que no están todos concentrados en Estados Unidos, que tiene un buen número en Estados Unidos, pero hay muchos cubanos en muchas partes del mundo. Y ese es uno de los sentidos, es decir, creo que para empezar a plantearnos un futuro tenemos que contar con toda esa gente, con todos los que quieran incluirse ahí, ¿no? Los que no les interese, bueno, está bien. Porque hay mucha porción de lo que llamamos cubanía que está dispersa y que además se enriquece si la traemos así de los distintos lugares donde llegó y se mezcló con otras cosas y empezó a funcionar de otra forma y se convirtió en algo un poco más rico que cuando lo traemos y lo mezclamos, no sé, vamos a pensar en los cubanos que están en Japón, los que están en Miami, pero los que están en New York y los que están en Francia. Sí, puede ser un proceso de enriquecimiento bastante importante. A mí me gustaría contar con eso, ¿no? Me gustaría contar con un concepto de nación que no fuese estrecho y me gustaría también revisar el concepto de nación, por supuesto, ¿no? Que está siendo revisado mucho ahora.
el campo epistemológico. Me parece que por supuesto hay que olvidarse de las fronteras geográficas, hay que dejar de pensar en el país, y eso es algo que se maneja mucho en el discurso oficial. Los cubanos somos los cubanos que estamos habitando la isla, no, los cubanos somos los cubanos que habitamos la isla y los cubanos que habitamos otros lugares del mundo. Una pregunta con respecto a la situación, la relación con las editoriales y los espacios. ¿Cómo ves tú esta situación actual con la carencia de, digamos, espacios físicos donde se puedan realizar actividades, comentarios, conversaciones, debates, incluso, bueno, más específicamente con respecto a la literatura? Hay espacios físicos, sí, como en todo, hay prohibiciones, los espacios institucionales, es decir, los espacios oficiales son espacios institucionales, y son espacios que están negados para cualquier persona que intente traer alguna cosa ruidosa en términos de dentro de la revolución, contra la revolución, que de nuevo es muy flexible. Hay espacios donde se cuela una actividad o un acontecimiento artístico, literario o intelectual o un debate que aparentemente no es algo en lo que se pensaba como permitido, ¿no? No es algo que se pensara fuera posible ventilar en una institución oficial, pero se coló, porque las instituciones oficiales están llenas de personas. Y esto pasa por estas personas, ¿no? Pasa por una cadena de personas, pasa por decisiones personales. Este mecanismo es un mecanismo que no tiene leyes, no tiene un documento que diga esto es revolucionario, esto no es revolucionario, sino que pasa por la subjetividad de cada cual, es arbitrario, como hablábamos. Entonces, no podemos decir que ninguna institución cultural cubana ahora mismo cabe algún debate calentico, ¿no? Como se dice. Sí, más bien esto pasa por la lista negra de personas. Ese sí es un mecanismo bastante eficiente. Hay personas que no pueden entrar a determinados lugares y hay personas que están en la lista negra que las personas que están en la lista negra no pueden leer en determinados lugares. De nuevo, eso se violenta en algunos casos por circunstancias personales. Si tú eres amigo mío, aunque tú estés en la lista negra, si no hay mucha gente alrededor ese día, te voy a pasar y vas a leer o te voy a invitar a leer. Yo creo que hay que contar con esas cosas, hay que aprovecharlas más en términos políticos. La variable persona, ¿no? La variable individuo y aprovecharlo, ¿no? Una sociedad está compuesta de individuos, no está compuesta por estas leyes arbitrarias, no está compuesta por estos mecanismos se ponen en práctica a través de los individuos. Sí me parece que deberían cambiar, por supuesto, la manera en que es vista eso. Yo soy radical en ese sentido. Hay puntos en los que soy bastante radical. Yo creo que sí debería entrar lo no revolucionario en el espacio institucional, cultural, ¿no? Oficial. Debe entrar, tiene derecho a entrar. Y hasta que no se vea de esa forma, se va a perder mucho, ¿no? Antes de pasar a la pregunta al público, quisiera que nos leyeras un fragmento del texto que hemos estado mencionando. Este es un fragmento de La máquina de la felicidad, eso está entre signos de interrogación, y que fue el texto de despedida del proyecto de los superdemocráticos. He vivido una patria colectiva y desterritorializada, con configuraciones azarosas que se ponen en práctica entre signos de interrogación y que son discutidas con timidez para luego desvanecerse en el desgano de una falta de fe en la coincidencia colectiva. ¿Es esto negativo? No me interesa verlo de esa forma, es lo que es. Me interesa más bien contemplar la capacidad productiva, políticamente activa que esto conlleva. Las maneras de aires desideologizados de nuestra interacción tienen que ver con una sensibilidad siglo XXI, sin dudas, muy a tono con un registro que aún no se encuentra en las épicas relatadas por la disciplina histórica, más allá de sus esfuerzos de revitalización.
Nuestro interés no va enfocado hacia el derrumbe o sustitución de gobiernos o hacia la prédica de nuevos sistemas de sociabilidad global. Nuestro entusiasmo se concentra en prácticas de pequeña escala, microestructuras o creación de nodos en el medio de la estructura local. La manera de comprobar lo que digo es leyendo los posts que componen este maravilloso blog. Para mí al menos es claro que hay una pequeña diferencia de retórica. No queremos cambiar el mundo, queremos contribuir con algunos pedacitos y dejar que cada cual tome su parte en un desorden global que no tiene por qué arribar a ningún estatus asociado con un telos de perfección. Sin abundar más, digamos que es posible hacer mucho más cuando se abarca menos. No es cuestión de edades, sino de posturas, y en el caso de nuestro recién comenzado siglo XXI, de tendencias. En este sentido, me enorgullece formar parte de esta generación. Bueno, yo quiero hacer referencia al concepto de la expansión de la nacionalidad, más allá de los términos geográficos de la insularidad. Alguien me decía hace poco que la tercera ciudad de Ecuador era Madrid, por número de habitantes, ¿no? Yo no sé si eso se hiciera ahora actualmente con Cuba, cuál sería la segunda, la tercera, la cuarta. Probablemente a lo mejor Miami o Madrid también estarían entre las primeras. Pero lo que me interesa sobre todo es dejar claro que hace falta nuevamente integrar al concepto de la cubanía, la nacionalidad o la cultura cubana una amplia gama de intelectuales que han sido preteridos por su posición política. Y entonces yo quisiera que de alguna medida los espacios virtuales, por ejemplo, se pudieran rescatar algunas personalidades que se fueron hace mucho tiempo y que son prácticamente desconocidas dentro de la historia de Cuba. Por ejemplo, se me ocurren ahora dos nombres, pero pueden ser cientos de personas, ¿no? Donde se puedan incluir, por ejemplo, poetas, literatos, historiadores, sociólogos. Si se pudiera hacer quizás un dossier, entradas, por ejemplo, a ese tipo de personas para que las nuevas generaciones conozcan su obra, o por lo menos conozcan más allá de lo que ya conocen de su obra. Por ejemplo, estoy pensando en Lidia Cabrera, estoy pensando en Manuel Moreno Frajinals, y me imagino que la lista sea interminable, para que las nuevas personas conozcan ya no los que se fueron, sino los que son también parte de la cultura de Cuba, ¿no? Pienso que sí, la lista es bastante grande, por suerte no interminable, pero sí es muy grande y hay muchas personas, hay muchas personalidades culturales con las cuales sencillamente no se puede contar en distintas disciplinas o en ramas del arte y han sido tratadas, han sido no tratadas, es decir, se ha intentado sacarlas de los catálogos, se ha intentado sacarlas de los libros y eso ha traído grandes vacíos, ¿no? Y grandes lagunas. A mí me parece que hay un cambio de política en ese sentido ahora mismo. En la literatura se ve un poco con la publicación de Reinaldo Arenas, por ejemplo, recientemente, un cuento creo que fue, y así, ¿no? Me parece que la política cultural ahora es un poco más cínica. Vamos a aprovechar todo el capital que podamos de los muertos, que no pueden protestar mucho, y vamos a subirlos al barco, ¿no? Y vamos a decir que buenas son glorias nacionales, culturales, en fin, y vamos a aprovechar todo eso. Con los vivos es un asunto un poquito más complicado, pero me parece que sí, que hay un cambio de tendencia, ¿no? Y eso nos va a favorecer
Lo que pasa es que todos esos catálogos y todos esos libros y todas esas lagunas vamos a tener que irlas rellenando poco a poco. Lizzy, un artículo que publiqué en la revista Voces, pero que realmente fue concebido para ser traducido para el evento de American Society, donde fueron varios escritores cubanos, que fue como una especie de encuentro, ¿no? Entre, bueno, aquí y allá, ¿no? La multiplicidad. El artículo se titulaba habrá literatura cubana después de la revolución, pero el punto que más o menos yo me meto ahí a paladear con deleite llega a ser un poco cómodo. Primero la denuncia, que no creo que nuestra generación se haya apostado por eso, como bien tú dices, eso se quedó un poco más en el realismo de los 90, pero después un poco, bueno, la trabazón, la censura, el despotismo, lo que nos fluye, la patria que lo llena todo, los marcos estrechos. Bueno, es como decir, cuando, digamos, si de repente fuéramos finlandeses, sería muy extraño, ¿no? Trabajar contra la disciplina militar, contra el despotismo, contra la imagen de 50 años que gravitan contra un exilio. O sea, ¿de qué escribiríamos los cubanos si fuéramos escritores finlandeses? Te devuelvo esa pregunta. ¿Hay literatura cubana después de la revolución, entendida con ese cinismo que lo estoy diciendo, ¿no? ¿Y de qué vamos a escribir los escritores cubanos cuando seamos escritores finlandeses? O sea, tú misma, ¿no? Que es muy problematizadora, ¿de qué vas a problematizar? Cuando me hiciste la pregunta pensé en otra pregunta. ¿Hay literatura cubana en la revolución? No sé, es complicado, porque si bien hay muchas cosas que problematizar, la literatura no creció tanto, ni fue tan valiosa en el periodo de la revolución. Y ahora mismo yo creo que estamos en una especie de crisis, a pesar de los casos que conocemos. Es una relación incluso por estudiar. ¿Qué pasó con la revolución? Que la literatura, a pesar de todo lo que había que problematizar, no sé, hay muchos procesos sociales en el medio, por supuesto, ¿no? No se lanzó y no fue tan fuerte, no fue tan potente. Entonces, quizás sí, quizás cuando cambien las cosas, quizás cuando haya menos que problematizar en ese sentido, a lo mejor funciona a la inversa, ¿no? Cuando hablo de diálogo, estoy pensando en diálogo en todos los sentidos, ¿no? Estoy pensando en diálogos con este concepto viejo de hombre nuevo, pudiera ser un diálogo, aunque ya creo que no queda mucho diálogo en esa zona, pero diálogo con valores que se piensan, deben ser valores de la sociedad en general, ¿no? O del ciudadano, o del revolucionario. Diálogo en todos los sentidos que se pueda. Diálogo en el sentido de que no buscamos certezas, sino de estamos tratando de ver nosotros mismos qué es lo que hay. No partimos de certeza ni vamos hacia certeza. De hecho, nos gusta como quedarnos en una zona donde si llegamos a certezas, esas certezas puedan ser sustituidas por otras nuevas sin que nos sintamos mal por eso o sin que armemos un gran problema a partir de ahí, ¿no? ¿Dónde están las zonas de ese diálogo, ¿no? En términos de grupos de personas o cosas así. Yo no te puedo hablar por toda la generación esta. Este concepto de generación también es arbitrario, es decir, es una especie de camisa de fuerza, hay que tratarlo con mucho cuidado, empezando por nosotros quienes lo usamos, ¿no? Y en mi caso, para hablarte en términos personales, tengo que tratarlo con mucho cuidado porque yo no puedo hablar por otras personas, ¿no? No puedo hablar por mis contemporáneos, no puedo hablar ni siquiera por mis contemporáneos escritores o mis colegas. Y lo que doy son impresiones generales y son impresiones sobre las cuales, repito, puedo estar completamente equivocada, ¿no? ¿Se me queda algo? Actividad social. Activista, la primera. Activista. No es tanto activista social. ¿Qué pasa? Es activista cultural. Si lo vienes a analizar, realmente cuál es el perfil, es activista cultural. Lo que pasa es que me interesa mucho desde ahí el diálogo, los mecanismos sociales. Y el material fundamental para mí es lo social.
en eso no soy muy diferente de otros artistas y otros escritores, ¿no? Sobre todo de artistas, los escritores no hacen tanto esto, ¿no? No usan su literatura como una manera de provocar transformaciones en lo social, ¿no? En el caso del activista sí, la intención es provocar transformaciones y de nuevo sin llegar a sitios determinados, sino de hacer experimentos, hacer funcionar pequeños experimentos y ver qué pasa, ¿no? A partir de preocupaciones concretas sobre problemas sociales, ¿no? Tú hablabas de, no sé si la frase era pequeños cambios o ir introduciendo. Si la frase es como pequeños, algunos pedacitos, ¿no? Contribuir con algunos pedacitos, la frase. En ese sentido, porque yo siempre siento que hay mucha palabra, mucha palabra, y las cosas así como que a veces no se dicen claramente, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido te quiero preguntar, ¿cuáles serían en la práctica esos pequeños pedacitos en tu caso, ¿no? Creo que al final uno no sabe bien cuáles son los pequeños pedacitos con los que está contribuyendo realmente. Por lo general son otros los que te pueden decir cuál es tu efectividad o cuáles son tus contribuciones. Y por lo general estas contribuciones se evalúan con el paso del tiempo, ¿no? Entonces yo no te sabría decir, en qué terrenos me gustaría contribuir o en qué terrenos he tratado de contribuir con algunos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Cuba Fake News es un proyecto al que invito a todos a participar y la intención era, es decir, es un sitio online, es un periódico online de noticias falsas sobre Cuba. La intención es que cualquiera que pase por el sitio escriba una noticia falsa. Lo único que hace quien maneja el sitio, yo, es recoger las noticias, editarlas de una manera muy, en términos gramaticales, en ese sentido muy básico, y soltarlas en el sitio, publicarlas. Es decir, no se aplica ningún mecanismo de censura, no se aplica ningún perfil editorial, no se aplican un montón de mecanismos que sí funcionan en los periódicos más allá del mecanismo de censura. En los periódicos de cualquier parte del mundo hay mecanismos de selección. En este caso no se aplica ningún mecanismo de selección. Porque la intención es crear un espacio donde la gente o quienes participen primero imaginen esa Cuba futura. En algunas de las secciones, tiene las secciones de un periódico común, ¿no? Culturas internacionales, económicas, etc. Y la idea de crear una noticia falsa es poner a funcionar tu imaginación, ¿no? Quien está participando en este proyecto, quien está haciendo una noticia, se sentó los minutos que fueran a pensar en una Cuba que no existe, que tiene que inventarse, y ya sea para bien o para mal, ya sea para humor, tenemos un montón de casos distintos. Hay gente que lo que hace es usar la noticia como forma de protesta por cosas que no existen y que quisiera que existieran, o cosas que existen y que les gustaría que no existieran. Y hay personas que sencillamente lo utilizan para dar chucho, como se dice, ¿no? Pero en todos los casos, la acción, ¿no? Es la acción de ya empezar a pensar en qué es lo que hay y qué es lo que tú harías a partir de ahí, o qué se te ocurre hacer a partir de ahí. Es como un juego, y lo que pone a funcionar ese juego me interesa en principio, y después me interesa también qué pasa con la interacción con los lectores. Se dan muchos comentarios, la gente entra, tú puedes ver qué pasó con tu noticia, cómo fue recepcionada tu noticia. No se crea un supradebate, y yo creo que eso está bien. El sitio no se ha convertido en un espacio de chat, como sí se han convertido otros blogs, pero sí se dejan comentarios. Los comentarios que se dejan sobre las noticias también son una forma de participación muy rica, y es un diálogo, ¿no? Y eso es, son proyectos, de nuevo, donde los pequeños pedacitos quizás ni siquiera están claros cuáles van a ser al final, ¿no?
Por suerte uno es como empezar a echar a rodar algo que tú no sabes dónde va a parar y por supuesto asegurándose de que no haga daño a nadie, etcétera, ¿no? Pero más allá de esas cuestiones, tratar de echar a andar mecanismos, ¿no? Mecanismos que hagan pensar en la situación del país, pensar algo que me interesa más en el futuro posible o en la Cuba que no está, imaginársela, etc. Desliz, por ejemplo, que se distribuye a través de internet o a través de los correos electrónicos, que es su distribución fundamental. Hay muchas personas que tienen correo electrónico y no tienen acceso a internet. Y sí, tiene bastante repercusión numérica, pero mis experiencias más intensas con mi trabajo han sido de interacciones personales, ¿no? Y en ese sentido yo le doy mucha importancia, quizás por eso, a la interacción personal. Y cuando tú puedes tener una conversación con un joven, por ejemplo, o quizás con una persona ya no tan joven, pero que ha tenido poco acceso a información o que está interesado en saber de algún asunto, pero no tiene acceso a internet, no tiene información, y tú puedes facilitarle esa información, la puerta que se abre ahí, el espacio y la perspectiva y que esa persona tiene por delante es bastante importante para mí, ¿no? Y eso por una parte es reconfortante y por otra parte es muy útil. Es muy útil abrirle espacios a las personas y los espacios que las personas buscan. Sí, mi trabajo de hecho no consiste en una prédica. Yo tengo muchas opiniones sobre muchas cosas y no me interesa ir andando por ahí y machacándole a la gente y para que convencerla de que estén de acuerdo conmigo. No es mi interés en absoluto. Mis opiniones yo las expreso en lugares específicos, creo en esa manera de diálogo precisamente. Y el que quiera leerlo lo lee, el que empezó a leerlo y no le gustó lo que estaba diciendo, lo deja de leer. Tengo relaciones con personas, ya te digo, muy diversas, que no tienen ninguna coincidencia conmigo en muchos ámbitos y en otros sí. Por razones que son del dominio de todos acá, e incluso en nuestras propias familias, cada uno de nosotros tiene personas que piensan muy distintos, muy diferentes, ¿no? En términos ideológicos, en términos de las visiones y del país y de las visiones sobre el futuro del país. Entonces, yo creo que el diálogo empieza a nivel personal. Y no me interesa la prédica, de nuevo. Y creo que es muy útil, y ya sobre lo que me preguntabas un poco, ¿no? Y creo que es muy útil ofrecerle a cualquier persona cualquier tipo de información que esté buscando y que no haya podido encontrar. Y aunque es una de las facetas del proyecto que menos se ve, y cuando yo puedo ayudar a alguien a encontrar una cosa que estaba buscando, para mí ha hecho muchísimo. Para mí ha hecho muchísimo. Porque ese es el próximo paso para esa persona. Pero después de ese paso, esa persona ya puede estar buscando otros pasos, ¿no? Que no tienen que ver, no tienen que coincidir para nada con los pasos que yo tengo en mi plan de vida o en mis preocupaciones intelectuales o lo que fuera. Pero eso sí creo que puede contribuir muchísimo a una sociedad civil, por ejemplo. Y esas han sido mis experiencias más reconfortantes. Y a nivel personal creo que sí, que pesa. Si tú puedes tener una conversación, por ejemplo, una parada de guaguas, ¿no? Que tengas una conversación casual con una persona cualquiera. Y una persona que puede estar pensando completamente distinto a ti. Yo tuve esas conversaciones con personas que piensan muy distinto a ti, no solo las tienes acá, las tienes en cualquier otro lugar. Yo estuve en Miami también. Sí, es algo que está ahí y es algo que yo considero muy productivo. Si tener una conversación con alguien que piensa distinto de ti
no para cambiar la manera de pensar de él, sino para ver dónde estamos en contacto. Porque casi siempre hay un punto de contacto, ¿no? Y donde esa persona empieza a cambiarte a ti, tú empiezas a cambiarle a ella. Es un proceso que tiene dos vías, ¿no? Dos direcciones. Lo de los proyectos independientes, yo no quisiera agruparlos a todos y ponerlos en un mismo sitio. No creo que eso puede ser útil si empiezan a hablar de sus diferencias, por ejemplo. Puede ser muy útil. Pero si empiezan a hacer ahí una base y estatutos de proyectos independientes en Cuba o lo que fuera, no sé, ya lo encuentro menos útil, ¿no? Y en cuanto a poner a dialogar personas distintas, yo creo que eso tiene dos momentos prácticos para mí, dos utilidades. Primera, no te etiquetan tan fácilmente como hablábamos ahorita. Es decir, no te pueden decir, tú eres un bloguero disidente, yo soy una bloguera disidente. Y todo el mundo lo sabe, cuando yo entro en HS todo el mundo lo sabe. Y a mí me tratan en HS las personas con las cuales yo converso, las personas menos minadas ideológicamente. Los directivos de HS me saludan porque nos vemos demasiado las caras y porque además yo no tengo nada en contra de ellos a nivel personal, ¿no? Pero con quien yo tengo un diálogo ahí es con los funcionarios culturales de menor rango, con los funcionarios culturales que no tienen la obligación de tener un rol ideológico denso dentro de la institución. Y poner a dialogar a este funcionario cultural con un proyecto independiente puede ser muy útil para los dos, ¿no? Primero porque entran en la institución cosas que de otras formas no entrarían. Y entran de muchas maneras. Aunque no pueda hacer una presentación, quizás puede hablarle de proyectos independientes a las personas que van a la presentación. No delante del micrófono, pero quizás detrás del micrófono. Y eso ya es útil. Y también, por supuesto, el proyecto independiente gana. Ahí, ¿no? Sí, no sé, yo estoy tratando de buscar cuáles son las maneras de poner a funcionar diálogos que por supuesto desatan mecanismos de pensamiento. Hay una riqueza por ahí que está dada, pero también de poner a funcionar mecanismos prácticos, ¿no? Y mecanismos prácticos de violentar las reglas fijas. Las reglas no son tan fijas, las reglas siempre tienen maneras de ser violentadas. Buscar esas maneras, ¿no? Todo el mundo está consciente, porque todo el mundo chocaba con los obstáculos, de cuál es el capital negativo que nosotros tenemos. O sea, cuál es el capital con el que nos contamos para dinamizar la sociedad civil, para que la sociedad civil en Cuba crezca, coja fuerza y pueda de alguna manera ser un factor en la vida política del país que ahora mismo no es. O debería serlo mucho más, quiero decir. Y quisiera saber cuál es tu idea sobre eso. Todos saben cuál es el capital negativo, el miedo, la falta de acceso a la información, el mercenarismo ideológico de muchos funcionarios que van con los vaivenes de la corriente oficial del momento. Pero quisiera saber con qué tú piensas que nosotros contamos como ciudadanos para potenciarlo y sacar adelante un proyecto de sociedad civil eficiente. Depende de las circunstancias, el capital negativo puede ser capital positivo. Más allá de eso, el capital que se pudiera calificar como capital positivo per se, no sé, quizás un poco lo que decías tú, de que tenemos personas en distintos países y eso como es mi opinión y que traté de explicar un poco antes, puede contribuir mucho, ¿no? Puede traer una riqueza a una manera muy monolítica de imaginarse el capital social que tenemos, ¿no? Si el capital social que tenemos es solo el capital social que ha estado aislado durante 50 años con una enorme falta de información, sin tener otra experiencia, que no sea la experiencia dentro de las fronteras territoriales cubanas, estamos bastante empobrecidos, ¿no? Entonces, sí creo que ese capital es capital positivo, el capital que se puede traer desde afuera, ¿no? Y no solo de cubanos, también de extranjeros, me parece. Ser una ciudad, tener una capital cosmopolita, por ejemplo, es muy útil.
y tener un país que sea cada vez más cosmopolita va a ser de una utilidad increíble si algún día lo logramos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, uno de los casos donde el capital negativo puede ser considerado como capital positivo podría ser el cansancio. El cansancio existe para mí en dos sentidos. El cansancio de tener 50 años donde se está construyendo un futuro dorado que no llega y que ahora sí, y que ahora se cae. Sí, todas las etapas, ¿no? Por las que hemos pasado y que ahora definitivamente se perdió y no sabemos qué vamos a sacar de ese sueño grandioso que vamos a hacer con sus ruinas y que vamos a construir a partir de ahí. Ese cansancio puede ser un capital positivo. En muchos sentidos puede deprimir la sociedad, ¿no? Y lo hace. Pero en otros sentidos es capital positivo porque tú quieres dejar eso y buscar otra cosa, ¿no? Y definitivamente pensar en otras vías, pensar en otras maneras, ¿no? Es una actitud también un poco, es decir, contamina tu actitud, es emocional, es una respuesta emocional y entonces para tú salir de ahí tienes que buscar otras maneras emocionales de enfrentarte al problema y me parece que eso puede ser bastante esperanzador.